Hola, buenas tardes. Hemos vuelto en Asesoría de Servicios y Extranjería este nuevo año de enero del 2023. Venimos con todas las energías, venimos con todas las ganas, con toda la disposición, con toda la información para todos nuestros seguidores, para todos los extranjeros, no solamente los que se encuentran en España, sino los que se encuentran en Latinoamérica y están interesados en realizar una emigración a este país, una migración responsable, una migración sabia, como decimos en Asesoría de Servicios y Extranjería, para no tener que pasar las dificultades que pasan los extranjeros por no tener el conocimiento de cómo poder regularizar su situación en el territorio español y por qué no decirlo en el territorio europeo, porque hay muchas personas que inicialmente el primer país donde fijan su residencia no es España, pueden ser otros países como Holanda, Francia, Suiza, Italia, y desean realizar la documentación en España, venir a residir en España, y a partir de este momento del 2023 en nuestros en vivos haremos una información de en realidad desglosar cada trámite para que usted sepa si cumple los requisitos. La pregunta para mí más importante, más que cuáles son los requisitos y cómo puedo solicitar el arraigo laboral, es ¿cuánto tiempo tarda el arraigo laboral? El arraigo laboral en sí es la resolución después del análisis del expediente, donde obviamente todo el extranjero lo que está esperando es un favorable a su petición, pero todo esto depende de cómo realicemos nuestro trámite. Una vez presentada nuestra autorización de residencia por circunstancias excepcionales, la oficina dispone legalmente de un plazo de 3 meses para emitir una resolución. Esto es teoría como tal. La Ley 30 del régimen jurídico de las administraciones públicas establece de manera clara este plazo. Lo que sucede es que la Oficina de Extranjería este plazo no lo cumple, al menos la Comunidad de Madrid, debido al retraso administrativo y al volumen de solicitudes. No solamente Madrid, esto también pasa con Valencia, esto también pasa con Barcelona, el cual retrasa las solicitudes y analiza la documentación para resolver en Madrid en este momento en unos plazos de 6 meses. El volumen de solicitudes ha ido aumentando estos últimos años, y es que la población extranjera ha ido creciendo y el Ministerio de Política Territorial refuerza y trata de mejorar los plazos de la solicitud. Según la reforma del Reglamento de Extranjería que entró en vigor el 16 de agosto del pasado 2022 y fue publicado el 27 de julio del año pasado, del 2022, donde indicaba que para tratar de mejorar los plazos de la resolución, iban a hacer la contratación de 295 funcionarios que iban a estar repartidos por todas las subdelegaciones de España. Sí hemos notado un ligero avance en la resolución de los expedientes, aunque estos están siendo masivos, y es un tema que vamos a tocar en la parte final de este en vivo respecto a las denegaciones de los arraigos laborales por hacer las peticiones, sin contar con las denegaciones de los asilos que han sido solicitados con anterioridad. Entonces, a la pregunta que más nos hacen en nuestras redes sociales, en nuestro teléfono de atención, que les recordamos es el 658-592-584, o en el fijo 912-305-907, es cuánto tiempo tardan en contestar. Si usted se encuentra en la Comunidad de Madrid, debe saber que unos 9 meses más o menos puede llegar a responder, aunque actualmente encontramos resoluciones en los 6 meses. Bueno. ¿Cómo podemos solicitar el arraigo laboral? Existen varias vías para poder solicitar el arraigo laboral. La que nosotros obviamente aconsejamos es la vía del profesional. Busquen siempre un despacho profesional donde cuenten con una firma del abogado, que usted tenga la garantía que su expediente fue presentado directamente ante la plataforma de la
subdelegación de gobierno, la famosa Mercurio, que usted tiene el respaldo de un profesional que sabe revisar su documentación y que desde el momento de la presentación este expediente está completo, con la documentación digitalizada correctamente y está vigente, que los antecedentes penales sean los correctos, tengan el plazo de vencimiento establecido en la mayoría de países, 90 días, es decir, 3 meses, que usted haya sido informado previamente que al ser solicitante del arraigo laboral, si ha sido solicitante de asilo, no puede estar, primero, dado de alta en la seguridad social. Segundo, no puede en el momento de la presentación tener vigente ni el asilo ni estar en una vía de recurso ante la denegación de un posible asilo. Esta información es muy importante porque es motivo de inadmisión o denegación a su petición del arraigo laboral. Entonces, este video principalmente, aparte de informar cómo debe usted solicitar su arraigo laboral, es recomendarle que tenga presente las diferencias entre el arraigo laboral y el arraigo social. Pero hoy no les voy a confundir hablándoles del arraigo social, porque hoy me voy a centrar única y exclusivamente en el arraigo laboral. ¿Qué necesito para solicitar el arraigo laboral? Necesito llevar 2 años demostrados en España, en el territorio español. ¿Cómo puedo demostrar que llevo 2 años en España? Muy sencillo, lo puedo demostrar con el sello del pasaporte, con el documento de viaje, con el empadronamiento histórico donde demuestre la fecha en que me empadroné, con el historial del bono transporte. Después de la pandemia, a la mayoría de los ciudadanos los han vacunado con el certificado de vacuna. Si tengo envíos de dinero, si tengo facturas, si he ido al odontólogo, con el historial médico porque he tenido alguna situación y me han atendido en el médico. Hay muchas maneras de demostrar que llevamos 2 años en España. Pero otro factor muy importante es: no es necesario aportar los 2 primeros meses 20 pruebas. Tenemos que tener presentes que nos piden aproximadamente 2 pruebas por mes o una cada 3 meses que tenga la validez y el respaldo suficiente de ser un documento oficial, como un empadronamiento histórico, como un certificado médico, como un certificado bancario, entre otros. Pasamos al punto número 3 y es tener en cuenta el pasaporte. Nos sucede mucho con nacionales de Venezuela, de Ecuador, de Perú en este momento, que tenemos que recordarle a nuestros seguidores lo difícil que están las citas para renovar y sacar el pasaporte peruano. Hay que tener en cuenta y estarnos fijando en la vigencia de nuestro pasaporte para que no se llegue la fecha de poder realizar nuestra solicitud, en este caso nuestro arraigo laboral, y se nos pase este tiempo de la presentación porque nuestro pasaporte está vencido. Debemos tener en cuenta que otro requisito muy importante es el haber cotizado la seguridad social dentro de los 6 meses de los 2 últimos años. Voy a colocar un claro ejemplo y refiriéndome no solamente a los venezolanos, sino que en este caso a los peruanos, que es el que en este momento, aparte del venezolano que lleva en esta difícil situación tantos años, y el cubano que puede llegar a tardarle de 2 a 3 meses el refrendar o renovar su pasaporte. Ahora sumamos a esta situación al peruano. Entonces, el peruano está pasando por la situación de que hasta 6 meses puede llegar a tardar en renovar su pasaporte y ha cotizado la seguridad social 6, 7 meses hace 2 años. Ya cumple los requisitos para hacer su arraigo laboral, pero el pasaporte no está vigente, va a tardar en que le llegue su pasaporte 4 meses y cuando va a presentar su arraigo laboral lleva 2 años, 4 meses en España, pero el tiempo de la cotización de los 6 meses ya no son 6 meses que van a servir para su arraigo laboral, sino que solamente le quedan 2 meses. ¿Por qué? Porque son 6 meses en los últimos 2 años. Entonces, si usted tenía esos 6 meses al principio de sus 2 años de residencia en España, debe tener en cuenta de que si lo solicita en 2 años y 4 meses, ha perdido la antigüedad de su vida laboral y es un motivo de denegación para el respectivo arraigo laboral. Lo mismo sucede con los antecedentes. Debemos tener en cuenta que no todos los antecedentes se pueden sacar de manera telemática. No todos los antecedentes tienen el servicio de apostilla digital,
¿Cómo los tiene el consulado colombiano, el consulado ecuatoriano y en este sentido el consulado peruano, que tiene muy buen servicio de manera online, igual que el dominicano? Debemos tener presente que los antecedentes de Cuba se deben traer desde el país de origen, que debe pasar por el respectivo sello del MINRETS y aparte el sello de la legalización de todo el protocolo y del valor que este tiene. Hay que tener en cuenta los plazos de los vencimientos. El del cubano tiene una validez de 6 meses, el del colombiano tiene una validez de 90 días. No son 3 meses, 90 días. Es algo que suele suceder porque el mismo documento indica el tiempo de validez. El del marroquí te dice que tiene validez de 3 meses, el del colombiano te dice que tiene validez 90 días. Son tips o informaciones que debemos tener muy presentes a la hora de solicitar nuestro arraigo laboral. Debemos tener en cuenta que si lo vamos a hacer por nuestra propia cuenta independiente, en cita previa o digitalmente, porque ya hemos tenido documentación y contamos con un certificado digital, contar con las copias del pasaporte completo. Y si nuestro pasaporte está recién emitido porque se venció, aportar los 2 pasaportes, el pasaporte que cuenta con nuestro sello de entrada o a Europa o al territorio europeo y nuestro pasaporte vigente. Informaciones importantes: empadronamiento, inadmisiones a trámite después de la modificación del reglamento de extranjería, y como lo acabamos de decir hace un par de minutos, al contar con nuevos funcionarios que agilizan la solicitud, nos hemos encontrado con inadmisiones a trámites porque, examinada la documentación, según el artículo que maneja el reglamento, no se cumple con todos los requisitos y nos damos cuenta que en lugar de requerir un empadronamiento actualizado, nos inadmiten porque no presentamos un empadronamiento actual. Y como estábamos indicando, en nuestro expediente es muy importante aportar que hemos renunciado al asilo, que nos ha sido denegado el asilo y que ya no continuamos con este procedimiento porque es motivo de inadmisión a trámite el estar en el asilo vigente. Entonces, resulta que si usted es solicitante de asilo, está en una demanda contenciosa, está cotizando la seguridad social, tiene un contrato indefinido y lleva 2 años, 2 años y medio en España, no quiere renunciar a su trabajo, entonces usted no puede solicitar un arraigo laboral. Usted debe entonces solicitar un arraigo social y esperar a cumplir los 3 años en España, solicitar un informe de inserción social y presentar su arraigo laboral, el cual es compatible con el asilo. Es el único trámite que es compatible con un asilo. El resto de trámites no es posible solicitarlos si no tenemos denegado el asilo, si no hemos renunciado al asilo. Es motivo de inadmisión. Vamos a indicar brevemente entonces cómo podemos solicitar el arraigo laboral, ya que hemos dicho los documentos que se deben presentar. Si no dispones de un certificado digital para presentarlo por tu propia vía, si no cuentas con la asesoría profesional de un abogado, de un gestor administrativo, entonces deberás solicitar por tu propia cuenta, y esto solamente es posible si has tenido documentación vigente. El certificado digital se puede realizar personalmente con cita previa, también la solicitud en una oficina de extranjería, cita previa, y aquí es donde se nos complica. Yo supongo que en todas las comunidades, pero yo puedo hablar principalmente de Madrid, donde se nos complica la solicitud porque la cita previa es lo más difícil de conseguir para poder hacer la presentación de los expedientes, y en muchas ocasiones hace que la documentación llegue vencida porque de tanto esperar dicha cita no es posible presentarlo a tiempo. No recomendamos solicitar cita previa hasta que no dispongas la totalidad de la documentación. De lo contrario, esto podría ser una causa de inadmisión. La cita presencial para las solicitudes
solamente la puede hacer el extranjero. Tengan en cuenta que un profesional de un despacho con un abogado colegiado no puede presentarlo por esta vía porque nosotros tenemos la vía telemática de Mercurio con la firma de la abogacía. A la hora de rellenar el modelo de solicitud, por favor tengan en cuenta colocar bien los datos, que la comunicación, si lo van a hacer por medio de abogados, sea telemática, y si la van a hacer presencial es de manera postal, porque si usted coloca que sea de manera electrónica no va a poder descargar dicha comunicación porque usted no tiene certificado digital si no tiene documentación en regla. Ahora, ustedes dirán, pero entonces Lina, ¿para qué me está explicando cómo hacerlo si es casi imposible? Porque no hay cita, no tengo certificado digital, no dan citas. Entonces, ¿por qué me está explicando? Pues les estoy explicando esto para que ustedes vean la complejidad de presentar un arraigo laboral, ¿vale? Lo difícil que llega a ser completar un expediente y llegar a un favorable de una situación de un extranjero. Entonces, si tú quieres presentar tu arraigo laboral, que este sea correctamente presentado, que no te encuentres con sorpresas, te ofrecemos nuestro servicio donde te damos la asesoría, te requerimos la documentación y completamos la documentación facilitándote algunos documentos que no te sea fácil recopilar, como puede ser el empadronamiento, como puede ser la vida laboral, como puede ser la notificación de la denegación de tu asilo. Asesoramos de principio a fin todo el procedimiento, sin importar la dedicación o el esfuerzo que necesitemos para poder llegar al punto final que va a ser tu regularización. En Asesoría, Servicios y Extranjería tenemos, la verdad, un alto índice de recursos ganados ante las denegaciones de los arraigos laborales. Este año hemos presentado varios recursos y podemos decir que de 20 recursos que hemos presentado, 15, 16 nos han salido favorables porque hemos hecho entender directamente a la delegación de gobierno, sin irnos al contencioso administrativo que nos hubiéramos ido si hubiera sido necesario, pero sin llegar a este punto hemos conseguido favorables los recursos de reposición que hemos hecho ante las denegaciones de los arraigos laborales, porque tenemos, cuando recurrimos, estamos seguros que es un error del instructor que ha dado la resolución y hacemos entender que nuestro cliente tiene el derecho a concederle su documentación y a que le salga favorable su arraigo laboral. Entonces, como fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el miércoles 27 de julio y que entró en vigor el 16 de agosto del pasado 2022, en el artículo 124, en el punto 1, dice claramente que el arraigo laboral podrá ser una autorización de los extranjeros que acredita la permanencia continuada en España en un periodo mínimo de 2 años, siempre que éste carezca de antecedentes penales, ni en España ni en su país de origen. Ahora, estamos encontrando motivos por los cuales nos deniegan nuestra petición, y es que los solicitantes de asilo que han cotizado la seguridad social en su gran mayoría han sido autónomos o han tenido 2 empleos, los cuales están obligados a presentar la declaración de la renta. Al no presentar la declaración de la renta les genera una deuda en Hacienda y esto ha sido motivo de denegación. En Asesoría, Servicios y Extranjería velamos por la presentación, la cuidamos en todos los aspectos, incluido el verificar que no tengas deudas en Seguridad Social, que no tengas deudas en Hacienda, que no tengas ni informes ni antecedentes penales, ya que esto es un motivo de denegación. Así es que, por favor, cuando presentes tu arraigo laboral, verifica que si has sido autónomo, has quedado al corriente de tus obligaciones y que si has trabajado en 2 empleos, no tienes deuda en Hacienda porque estuvieses obligado a hacer la presentación de la declaración de la renta. Por último, indicar que lo que en la modificación exigen para demostrar el arraigo laboral es la existencia de la relación laboral cuya duración no sea inferior a los 6 meses y que se encuentre en una situación de irregularidad en el momento de la solicitud. Repito, sin ser solicitante de asilo, en estado de irregularidad,
sin estar en una vía de recurso. Y a efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá presentar cualquier medio de prueba que acredite la existencia de una relación laboral previa realizada en una situación legal de estancia o de residencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo he sido solicitante de asilo y me han autorizado para trabajar del 1 de enero al 30 de septiembre, perdón, al 30 de junio, porque son 6 meses las autorizaciones, este es el periodo que me van a contar. Que si trabajé en diciembre no lo van a tener presente porque yo en diciembre no tenía autorización para trabajar, y que si trabajé en julio no lo van a tener presente porque yo no tenía autorización para trabajar. Cosa diferente que sucede si estoy en una vía de recurso, porque en una vía de recurso vuelvo y estoy en trámite y estoy recurriendo mi denegación de asilo y me permite continuar trabajando. Entonces, repito, la parte más importante, y es que la relación laboral debe haber sido realizada en una situación legal de estancia o de residencia, lo cual suponga una actividad en cuenta ajena como mínimo de una jornada de 30 horas semanales en el periodo de 6 meses o de 15 horas semanales en un periodo de 12 meses. Y en el trabajo de cuenta propia, es decir, los autónomos, una actividad continuada al menos de 6 meses. Los temas que hablamos fue el arraigo laboral, cuánto tiempo tarda en el arraigo laboral, los requisitos principales para el arraigo laboral, cómo solicitar el arraigo laboral, cómo debemos recurrir en la reposición, el recurso de reposición, recurso de potestativo de reposición, y en los requisitos como tal que están publicados en el Boletín Oficial del Estado respecto a los requisitos del arraigo laboral. En Asesoría, Servicios y Extranjería en sí, si usted cree que cumple los requisitos para solicitar su arraigo laboral, contáctenos. Le ayudamos a recopilar la documentación. Le presentamos un expediente completo. Le hacemos un seguimiento. Y si la administración no resuelve favorable bajo un error de interpretación de la instrucción o del instructor encargado de su expediente, recurrimos para llegar a fin de su regularización. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, @asesorías y extranjería, estamos en YouTube y nos pueden hacer sus consultas en el WhatsApp 658-592-584 o en el fijo 912-305-907.